El texto para hoy se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 15. Antes de buscarlo, les invito a que oremos. Señor, te damos gracias por el enfoque que tu palabra muestra en la relación que quieres que tengamos con Jesús. Ayúdanos a ser edificados y alimentados por esta hermosa palabra. En el nombre de Jesús, amén. San Juan capítulo 15 versículo 1 dice lo siguiente: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Aquí Jesús está armando un contexto. Nos está explicando que Él desciende del Padre. Nos está explicando que su ministerio, su misión, el plan de la redención, el hecho que tú y yo estemos ahí compartiendo su palabra, pues esa es idea del Padre. Es el Padre quien orquesta y quien organiza todo esto. Ahora, por si no lo sabías, yo estoy seguro que lo sabes mejor que yo. La vid es una rama tipo enredadera de la cual nace la uva Isabela, que es la más común, la famosa uva israelí, que es la que la Biblia más comenta. Esta vid tiene una particularidad: ella tiene sus hojas y todo, sus ramas, donde nacen las hojas y donde nacen los frutos, se les conoce como pámpanos. Las ramas de las vides se les conoce como pámpanos. Entonces, has de ver una planta común y corriente cuando está creciendo. Las plantas, en su gran mayoría, ¿no?, tienen los frutos en las ramas, es decir, en los pámpanos. Y es ahí donde cargan sus hojas también. En aquel tiempo, según algunos comentaristas que he tenido la oportunidad de leer, para evitar que a las plantas les cayeran plagas que no se pudieran controlar, los frutos eran constantemente lavados, eran limpiados con agua. Algunos afirman que era agua hervida, otros afirman que era cualquier tipo de agua. Pero lo que todos llegan a la conclusión es que se lavaban para evitar que una plaga les cayera y pudiera arruinar el pámpano, pudiera arruinar la rama. Si la rama quedaba arruinada, o si alguna rama quedaba sin fruto, la rama era sencillamente cortada, porque una rama sin fruto, un pámpano sin fruto, le robaba nutrientes necesarios para la vid, nutrientes que ella podía aprovechar para otro pámpano. Dicho esto, continuamos en el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién lo quitará? El labrador, es decir, el Padre. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora, ¿cómo se limpia este pámpano? ¿Cómo me limpio yo? ¿Cómo te limpias tú? Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, lo que limpia nuestra rama, lo que nos blinda contra la plaga del pecado, es la palabra del Señor. Por algo el salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera a mi camino. Es la Biblia la que se encarga no solamente en embellecer el carácter a través de la prueba. Cuando pasas por la experiencia de la prueba y te aferras a la promesa de Dios, tu vida empieza a cambiar, tu carácter empieza a ser transformado. Y recuerda que Jesús en el desierto dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia, la lectura de la Biblia, el estudio profundo de la Biblia y poner en práctica la Biblia son lo fundamental para el crecimiento del cristiano. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar su fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Sabes? Este fruto o estos frutos a los cuales se refiere Jesús son más exactamente los frutos del Espíritu, los que vemos en Gálatas. Recordarás, hace años estudiábamos en una guía de estudio que el fruto del Espíritu Santo es el amor, y el resto de cosas, bondad, benignidad, paciencia, son resultados de ese fruto.
Es decir, que si permanecemos en Cristo, ese fruto que Él quiere implantarnos, que es el amor, que es a la postre el carácter de Jesús en tu vida y en la mía, si permanecemos en Jesús, nosotros podremos alcanzar ese carácter. Para decírtelo de manera clara y contundente, Jesús está diciendo que la única forma de que tú puedas ser salvo es permanecer en Él. La única forma en la que podemos hallar la salvación es permanecer en Jesús. No tenemos otra forma. Solamente estar conectados a Jesús, como una rama está conectada al tronco del árbol, como un pámpano está conectado al tronco de la vid. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mira, puedes ir a psicólogos, eso no está mal, lo puedes hacer. Puedes leer libros de superación personal, tampoco está mal, lo puedes hacer. Puedes tomar muchos test de valeriana, puedes hacer lo que desees para controlar tu ira, para calmar tus nervios, para superar tus defectos, para superar tus traumas, para poder vencer ese pecado oculto. Puedes hacer lo que quieras, puedes intentar hacer lo que quieras, pero jamás lo vas a lograr si no estás conectado a Jesús. Cuando Adán y Eva se desconectaron de Dios un solo momento, ese solo momento fue suficiente para que Satanás introdujera el pecado en la raza humana y la desgracia llegara a todos nosotros. Solo falta eso, un pequeño momento para que la plaga caiga en el pámpano, un pequeño descuido para que el pámpano sea cortado. Debemos permanecer en Jesús de manera constante. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen, los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Tal vez por eso nuestras oraciones no son respondidas. ¿Será que tal vez por eso llevas mucho tiempo pidiendo por algo que no se te ha sido dado? Porque no permanecemos en Jesús. Hay un ejemplo muy claro. Mucha gente pide por salir de la pobreza y se conectan al Señor pues para pedir que lo saque de la pobreza. Pero el Señor conoce el fin desde el principio. El Señor te saca de la pobreza, te vas a desviar y no volverás a acordarte de Él. Porque tu corazón no está preparado para recibir esa bendición, porque tu corazón no es como el de Jesús, tú no tienes su carácter. Una bendición, cuando llega en el momento equivocado, se convierte en una maldición. Y cuando permanecemos en Jesús y cuando el carácter de Jesús está en nosotros, el Señor no es capaz de negarnos nada, ni de decirnos que esperemos. Porque cuando estamos en Cristo, y esta es una segunda cosa, habremos aprendido a pedir conforme a la voluntad de Dios. Pero es que a nosotros no nos gusta la voluntad de Dios. Ese es otro problema. Si tú recuerdas, cuando Abraham pidió una esposa para Isaac, lo único que se sabía de esa muchacha era que tenía que servir al Dios vivo. No se le pidió que tuviera un físico de alguna manera. No se le pidió que tuviera una cualidad u otra. Solo se pidió que fuera de la parentela de Abraham. El resto, que el Señor lo hiciera. El resto, que el Señor lo indicara. Solamente se necesitaba una muchacha que fuera temerosa de Dios. Y al Señor le envió la mejor, a su hijo Isaac. Abraham ya había aprendido a pedir según la voluntad de Dios. ¿Sabes quién también pedía según la voluntad de Dios? Jesús. Y esto poco se analiza. Cuando Jesús oraba,
Pongamos el ejemplo del Getsemaní. Jesús le pedía al Señor: mira, no quiero morir. Si hay otra manera de salvar a la humanidad, te lo agradezco. Pero si no hay otra forma, que se haga tu voluntad, no la mía. Jesús, que era Dios, que podía librarse de ese problema y sencillamente hacer que todos nosotros quedáramos a la deriva, o irse y regresar en otro momento, yo no sé. Ese Jesús decidió quedarse. Decidió quedarse porque esa era la voluntad del Padre. Porque no había otra forma, no había otra manera, no se podía hacer más nada. Porque Jesús permanecía en el Padre, como un pámpano permanece en la vid. Para ir concluyendo, para ir centrando el tema a una sola idea, porque se dan cuenta, he tocado algunos puntos, vamos a condensar todos estos puntos en una sola idea. Textos más adelante, en Juan capítulo 17, en el Getsemaní, Jesús oraba por sus discípulos y por ti y por mí. Y leeremos en Juan capítulo 17, versículo 11. Dice: ya no estoy en el mundo, pero estos, se refería a sus discípulos y a todos sus seguidores, están en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Se estaba refiriendo Jesús a esa unidad de propósito que había entre él y su Padre, como la vid y el pámpano. Él ahora lo que quería era que tú y yo estuviéramos unidos. ¿Unidos en qué? Unidos en Cristo. Que todos fuéramos unos pámpanos, que todos fuéramos unas ramas conectadas a Jesús. Esa es la unidad que Él busca. Que tú y yo estemos conectados a Él. Si estamos conectados a Él, si estamos conectados con Él, si nuestros pensamientos están siendo dirigidos a Él, si nuestro trabajo es para Él, entonces nosotros seremos uno en Cristo Jesús. Porque Él será quien se encargará en dirigirnos, quien se encargará en llevarnos, quien se encargará en ayudarnos a terminar la obra. Y mira qué versículo más hermoso es el que viene a continuación. Este versículo que vamos a leer ahora es el versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también estén ellos conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, ahora Jesús está pidiendo que Él y sus discípulos y sus seguidores puedan estar eternamente juntos en las mansiones celestiales. De mundo en mundo, de universo en universo, de lugar en lugar. Pero sabes, no solo se refería a sus discípulos de aquella época, porque en el versículo 20 había dicho algo especial. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, yo en ti, que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí Jesús no solo estaba pidiendo por sus 11 amigos, porque Judas ya se había ido. También estaba pidiendo por todos aquellos que serían alcanzados por el mensaje gracias a la obra de predicación de estos 11, 12 después con Pablo. Es decir, que Jesús en Juan 17:20 oró por ti. Jesús en Juan 17:24 le pidió al Padre que cuando todo terminara, le permitiera estar contigo y conmigo por toda la eternidad. Y es este el punto al que queríamos llegar. ¿Por qué debemos estar unidos en Cristo? ¿Por qué debemos o por qué Jesús quiere que estemos unidos a Él? Porque la eternidad se trata de pasar el tiempo con Jesús. Es decir, todo esto de la unidad es sencillamente
para que tú y yo aprendamos cómo se vive en el cielo. Los santos ángeles y los seres de otros mundos están todos conectados a Dios. Están todos conectados al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a la deidad completa. Por eso allí hay armonía. Por eso allí hay felicidad y gozo. El único motivo de tristeza que ha habido en el universo, desafortunadamente, somos tú y yo, somos nosotros. Y para poder morar allá, nosotros tendremos que aprender aquí a morar con Jesús. Tendremos que aprender aquí a estar unidos en Jesús. Pero ese es otro tema. Es un tema que solamente puedo darte una luz que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3. Juan dice: y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y tú no puedes ir allá si estás enojado con alguien, porque ese resentimiento te desconectará de la vida. No puedes ir allá si hay un pecado que estás acariciando, porque ese pecado te desconectará de la vida. La única forma de poder conocer esas grandes maravillas que hay para nosotros es permanecer en Jesús. Así que vamos a conectarnos a la vid a través del estudio de la palabra, a través de la oración, a través del trabajo misionero. Entreguémonos, esforcémonos de todo corazón a Jesús y Él se encargará en cumplir su promesa. Oremos. Gracias, Señor, por darnos el mensaje de tu palabra. Que tu paz se quede con nosotros y tu Santo Espíritu nos ayude a hacer lo que por nosotros mismos no hemos logrado hacer. En el nombre de Jesús.